Jaun Andreok, adiskide maiteok, arratzaldeon. Eskerrik asko, etortzeagatik Madrilko arratzalde hontan, uda hasiera hontan. Ongi etorriak. Señoras, señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Es muy de agradecer su presencia en esta tarde del recién inaugurado verano madrileño, en este magnífico escenario de la Sociedad Económica Matritense, que nos acoge y nos congrega con gran sentido de la hospitalidad y amistad hacia nuestra Real Sociedad Vascongada de los amigos del país, y con la que nos sentimos grata y profundamente hermanados. Además, hoy, contando con la presencia de su presidente, Manuel Rodríguez. Bienvenidos y muchas gracias. Iniciamos el acto de incorporación de doña María José Lastagaray como socia de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, por la delegación en Corte. Tiene la palabra el secretario de la delegación en Corte para leer el texto del acuerdo de incorporación a la sociedad de la nueva socia de número. Después de haber examinado diligentemente los antecedentes personales de doña María José Lastagaray, hechas las averiguaciones necesarias y estimado que en la misma concurren las condiciones exigidas por nuestros estatutos, especialmente en lo relativo a su acreditado amor a Euskal Herria y su afán de concurrir fervorosamente con sus luces a esta obra, que es su renovación y engrandecimiento, a propuesta de la delegación en Corte, la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País ha acordado lo siguiente: aceptar, a propuesta de la Junta Rectora de la delegación en Corte, el nombramiento como amiga de número de la sociedad de doña María José Lastagaray, la cual deberá presentar el requerido trabajo de ingreso. Conocedora de este acuerdo, y habiendo expresado doña María José Lastagaray encontrarse en condiciones de exponer su elección de incorporación a la expresada categoría de socio, la delegación en Corte ha señalado a tal fin la fecha de hoy. En este momento invito a los amigos de número, don Íñigo de Irizar y don Martín Almagro, a que acompañen a doña María José Lastagaray en su incorporación a este acto. Ponemos de pie, ¿no? La lección que va a pronunciar la nueva socia de número lleva por título La familia Maeztu. Ya tengo la posibilidad de hablar. ¿Sí? Bueno, pues estoy encantada de que esta situación la pueda hacer. Bueno, de manera que os agradezco a todos los que estáis aquí, y a mis hijas y a mi familia, y también están, pues veros, y para mí pues es una experiencia y un deseo desde hace años, bueno, por lo menos de hace unos poquitos años, de poder resolver este tema de la presentación, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues empiezo ya con mi tema, ¿no? ¿Verdad? Mi tema es la familia Maeztu, que es mi familia. Los miembros de la familia Maeztu que analizamos están comprendidos desde mitad del siglo XIX hasta los años 50 del siglo XX. Por un lado, Manuel de Maeztu y Rodríguez, nacido en 1850, realizó estudios de ingeniería en París, especializándose en pozos artesianos, y participó en la pequeña pero cómoda y culta ciudad en que vivía, que era Vitoria. En ella conoció un importante desarrollo cultural y literario en la segunda parte del siglo XIX,
Sus hermanos, Miguel y Ramiro, también se asentaron en Vitoria. Esta generación de los tres Maeztu era liberal y estrechamente relacionado con el republicanismo moderado de Costelar, una tendencia política que encabezaba en Vitoria el abogado, editor, periodista, empresario Fermín Herrán. La madre, Juana Whitney, nacida en Niza, no era una mujer común. Culta, con su título de bachillerato de francés y apenas a las costumbres de la España de su tiempo. Su familia profesaba la religión evangélica y al morir su padre, cónsul de Gran Bretaña en Niza, se trasladó con su madre a París. Allí conoció a Manuel Maeztu, ella con 16 años y él 6 años más. Al poco tiempo se trasladaron juntos a España, jóvenes y solteros, para conocer la tierra de los Maeztu y se detuvieron en Vitoria, donde vivía un hermanastro suyo, Emiliano Pascual, militar liberal destinado en esa ciudad. Al detenerse en España más tiempo del previsto por la última guerra carlista, allí nació su primer hijo, Ramiro. Aquello les ligó definitivamente a esta ciudad de Vitoria, en la que nació sus 5 hijos. Un poco de complemento un poco largo, pero mi madre, María Asunción Rosales Maeztu, nieta de Juana Whitney, recordaba con claridad esta frase de su abuela. Me impresionó ver a aquellos hombres chiquitos y secos luchar con tanto ardor. Entonces me sentí española. Juana Whitney era inglesa y entonces por la relación con esta persona le llamó la atención y siempre se lo recordaba. Bueno, en su casa, estamos hablando, en su casa de Vitoria, el tren de vida era señorial. Caballos, carruajes, criados, etc. Una prodigalidad hospitalaria hacía de su hogar una mezcla de ateneo y restaurante, decía su hija María de Maeztu. Pero el padre iba y venía de Cuba con frecuencia y para mantener los ingenios azucareros de San Lino y San Pelayo se peligraban. Los primeros años fueron de una gran holgura para la familia, pero posteriormente la quiebra familiar los marcó para toda la vida. Pasaban los meses, los años y apenas llegaban cartas del padre ausente. Ramiro, el hijo mayor, era quien el padre tenía puestas todas sus complacencias. Le sometió, antes de marcharse, claro, luego ya se marchó, pero antes de marcharse le sometió una severa disciplina intelectual, moral y física. Hizo del muchacho, el primer hijo que había tenido, un primer premio de bachillerato y el mocete más duro e intrépido entre los de su edad. Su hermana María, la segunda, contaba que su hermano mayor aprendió a leer en los dramas de Shakespeare y de Schiller, así como que vivió sus primeros años en el ambiente de un lugar extraño a las costumbres del País Vasco, que imprimió en su espíritu a los años de su primera juventud. Un sello de exotismo era lo que él se sentía alrededor de los compañeros y del entorno de la gente de Vitoria. Pero la ruina del patrimonio familiar hubo de trastocar a finales de los años 80 las brillantes condiciones de la vida de los primeros años. Su madre no pudo pagarse los estudios de ingeniería que deseaban y con 16 años le mandó al hijo mayor a trabajar de contable en París. Pero el joven era demasiado soñador y volvió a Vitoria. Con 17 años, la madre le mandó a Cienfuegos para trabajar al lado de su padre en el ingenio de San Pelayo durante una zafra entera. Pero al año se despide de su padre y se va a La Habana. O sea, era contestatario en su momento. Cuba era en muchos aspectos un país más avanzado que la metrópoli española. Tenía ese impulso de los países nuevos y ese ardor de los negocios que sorprendía al peninsular recién llegado. La fábrica habanera en la que trabajó Ramiro, era una de las 100 que se dedicaban a la manufactura del tabaco.
Los tabaqueros eran obreros cualificados que se vestían con elegancia y también se preocupaban de su formación cultural. Eran ellos, y no la empresa, quienes pagaban a escote a Maeztu por leerles 4 horas diarias. Eran textos de Galdós, de Kropotkin, de Marx o de Sudermann. La intención de Maeztu era hablar a los que trabajaban mientras se concentraban en su trabajo. Pues Maeztu contaba lo que se sabía, ¿no? Esas informaciones típicas de la época. Después de 3 años de duros trabajos por el clima y el quebranto moral, se sintió débil y la madre le pidió que regresara a España. Llegó Ramiro a España en 1894, enfermo, sintiéndose fracasado y dejando a su padre en la isla, quien moriría 4 años después en Cienfuegos. Su madre nos recuerda la conversación que tuvo con el periodista Manuel Borés en 1926. Decía: Ramiro era casi un niño y yo quería que fuera periodista. Visité con tal motivo al director del Porvenir, Vascongado, el cual me preguntó: ¿qué sabe del periodismo, Ramiro? Y yo le respondí: saber no sabe nada, pero yo quiero que sea periodista. Me dijo que le mandase al periódico. Ya le encarrilaron un poco. Este periódico bilbaíno estaba dirigido por Bernardo Hacha, amigo de Fermín Herrán, muy amigo de Juana Whitney, de la madre. El director del periódico le admitió y le propuso la traducción de telegramas a cambio de 1 peseta. Y Ramiro debutó modestamente en una relación vizcaína. Ángela, la segunda hija, 3 años menor que Ramiro, recordó siempre su infancia holgada, pero al ver la decadencia económica de la familia, le imprimió en su alma una gran austeridad personal. Con 14 años, su madre la mandó interna al Colegio de las Hijas de la Cruz en Ustaritz, ubicado en el País Vasco francés. Allí estuvo 4 años seguidos, sin vacaciones, y al final de su estancia la concedieron Premio Extraordinario de Literatura y Composición Francesa. Esto le ayudó extraordinariamente para su futuro profesional. Volvió a Francia el mismo año que su hermano de Cuba y le impresionó sobremanera la desilusión vital de Ramiro. La hermana lista y el hermano, pues de momento va a ser listo, pero bueno, pues ahí estaba en esa situación. ¿Tiene sentido estas tonterías que puede decir? La hermana vivió con nosotros en nuestra casa de Bilbao muchos años, fue una anciana, bueno, pues interesante, y bueno, pues la conocimos tantísimo que se murió a los 80 años y estuvo mucho tiempo con toda la familia de Astagaray allí, atendiéndola lo mismo que mi madre. Eso es una anécdota un poco fuera del tema serio, ¿no? Seguimos. Miguel, el tercero, estudió junto con Ramiro en el Instituto de Vitoria y los estudios siguientes fueron en Bilbao. María, la cuarta hija, estudió los cursos de primaria en Vitoria y recordó felices los primeros años de su vida. Y Gustavo, el pequeño, 6 años más joven que su hermana y 13 más joven que su hermano Ramiro. Es el conjunto de los 5 hermanos. Ambiente familiar en Bilbao. La familia se trasladó a Bilbao a finales de 1890. Comprendía y quería que podría preparar el futuro de sus 5 hijos. Era una duda. La madre observó que las señoritas de Bilbao andaban muy mal de gramática y literatura, y con el apoyo y formación de su hija Ángela abrió un colegio femenino llamado Academia Anglo-Francesa, Colegio de Señoritas. Consideraron que ahí podrían hacer algo. Fue creciendo e impartieron muchas asignaturas, efectivamente: literatura, gramática, inglés, francés, historia sagrada, aritmética, geometría, labor
labores, gimnasia, todo eso recogió en la escuela, academia anglo-francesa, colegio de señoritas. Juana Whitney, la organizadora y la presidenta importante de la familia, impartía las clases de inglés y se ocupó de la dirección de la academia. Ramiro tenía 22 años y observaba en el periódico que escribía las quejas de los nativos cubanos y veían venir el enorme potencial de los Estados Unidos. El éxito de Ramiro en el periódico se confirmó en ese año. Fueron leídos sus informaciones y sus soluciones. Miguel, el tercer hermano, estudió comercio. María, la cuarta, estudió magisterio en Bilbao. Y Gustavo decía que quería ser pintor, el quinto. Sus hermanos se oponían, pero la madre, siempre valiente, le apoyó diciendo: si el niño quiere ser pintor, será pintor. Yo le subvencionaré con mi trabajo. Bueno, y ahí no había más que decir. Ya está. Bien. En el siglo XX, cada miembro de la familia se ocupaban de sus obligaciones. De manera que la madre, Juana Whitney, desde 1911, amplía su colegio con párvulos de niños y de niñas en Bilbao. María de Maeztu, en 1904, imparte la primera conferencia en la sociedad El Sitio. Se llamaba En defensa de la mujer. La sesión se cerró con una ovación atronadora. La destinaron a María a la escuela de párvulos en el barrio de las Cortes de Bilbao y trabajaba con ardor de iluminada. Estudió el bachillerato, estudió inglés para ir a Londres, interesada por la actividad de la mujer inglesa, y María también se matriculó en 1908 en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Filosofía y Letras, como alumna de primero y segundo curso. Eligió en Salamanca la universidad de ella por su amigo de Bilbao, Unamuno, con el que tenía buena relación. El otro hermano, Gustavo de Maeztu, fue a París en 1907, donde convivió con su amigo escritor Tomás Meave, desterrado de España. Fue un amigo importante y bajo su influencia escribió, pintó y le admiró. En 1908 participó en la revista El Coitau Mal Llamau. Se trasladó a Sevilla con José Arrue y ese mundo le fascinó. El otro hermano, Miguel de Maeztu, trabajaba en Madrid en la revista Nuevo Mundo, y cuando murió su dueño José de Perojo, después de 3 años se casó con la viuda Ana de la Cortina, y sus talleres de la calle Larra 14 se vendieron a la papelera española. Bueno. Ramiro de Maeztu se asentó en Londres en 1905 y permaneció 15 años, donde encontró un mundo intelectual muy organizado. En Londres emergieron movimientos intelectuales como la Sociedad Fabiana, de izquierda británica, con espíritu tolerante muy distinto de los socialistas del continente. Fueron miembros de la Sociedad George Bernard Shaw, también sus amigos Herbert Wells y el hispanista Conigan Graham. En 1907 empezó a colaborar en el periódico La Prensa de Buenos Aires, diario en el que publicaba artículos muy meditados. Ramiro de Maeztu lo utilizó hasta el final de sus días. Realizó 300 artículos entre 1905 y 1908. Trabajaba mucho, salía poco. El único entretenimiento banal era patinar en el Olimpia, algo que siempre lo comentábamos, tan serio, patinaba. Cuando nació el barón von Hügel, le introdujo en los estudios religiosos y comenzó a valorar la importancia de las ideas morales y religiosas. Nuevo colegio de señoritas en Bilbao, dirigido por Juana Whitney, en 1911. Academia Anglo-Francesa, educación completa para señoritas. Eso era la información. Academia Anglo-Francesa, educación completa para señoritas, en la calle Orueta de Bilbao. Fue colegio, vivienda
y estudio del pintor Gustavo de Maeztu. En la planta baja estaban las clases de párvulos, en la primera planta el resto de las clases y las habitaciones de las niñas internas, y en la segunda planta la vivienda de la familia Maeztu, y en el último piso el estudio del pintor Gustavo y sus habitaciones. La enseñanza comprendía 4 niveles. Ciclo completo de párvulos, niños y niñas hasta que sepan leer. Es el primer concepto. Ustedes perdonen. Ya. Bien. Ciclo completo de párvulos para niños y niñas hasta que supieran leer. Se enseñaba lo elemental, el nivel no elemental, el nivel superior y preparación para la carrera de magisterio para niñas. También existía en el colegio clases de francés e inglés a todos los niveles, y la enseñanza religiosa era optativa también en el centro de doña Juana Whitney. Ángela se independiza del colegio de su madre, donde después de haber estado 15 años juntas, porque el colegio de su madre lo consiguió después de casi 10 años de trabajar ellas en diferentes sitios. Abrió ella sola un colegio, hablamos ahora de la hija Ángela, abrió ella sola un colegio en Las Arenas, municipio próximo a Bilbao, y con los mismos contenidos que el Colegio de Bilbao. La matrícula de los niños aumentó considerablemente porque los años de la Primera Guerra Mundial fueron de gran florecimiento para la economía vasca. Su labor como directora duró 7 cursos, porque en 1918 se casó con Ángel Rosales. Su esposo, capitán de la Marina Mercante, decidió jubilarse y retirarse con su esposa a la villa cántabra de Santoña. Seré señora de pueblo, decía Ángela. El matrimonio tuvo una hija, Asunción, que era mi madre. En octubre de 1911, María de Maeztu se traslada a Madrid. Ramiro la convenció para que se matriculara durante 3 años en la recién inaugurada Escuela Superior de Magisterio de Madrid, donde iban a formarse los profesores que a su vez formarían a los maestros de España. Después de estos 3 cursos, María tenía proyectado ir a Alemania durante 1 año, impulsada por Ortega y su hermano Ramiro. Fue en Marburg donde se matriculó en las clases del profesor Nator, para conocer la fundamentación filosófica de la pedagogía. Ramiro continuó en Londres y también en 1911, cuando redactó el prólogo de la novela de su hermano Gustavo, El imperio del gato azul. Bueno, es decir, que el hermano mayor y el hermano pequeño tenían una relación regular. Eran de mundos distintos, y entonces esta situación de ayudarse es una cosa muy, muy importante para la familia. Esto fue una colaboración entre hermanos y estaban en mundos muy distintos. Ramiro era 13 años mayor que su hermano Gustavo, el pequeño. Iniciada la Gran Guerra de 1914, Ramiro, como periodista, solo recogía la información para su periódico, pero en 1916 visitó el frente británico en Francia. Al final, en 1916, encontró un sosiego merecido en su vida y contrajo matrimonio con la inglesa Mabel Hill, y al año siguiente nació su único hijo, Juan Manuel. Creación de la residencia de señoritas de María de Maeztu en 1915. Con la ayuda de Rafaela Ortega, al final del primer curso, en 1916, se matricularon 30 residentes a partir de los 17 años. Enseguida fueron aumentando las alumnas, unas aspirando a completar una cultura general y otras preparando sus estudios de licenciatura.
Desde el principio, María trató que se mantuviera un corte moderado en el fin de la ayuda a la de clase media más modesta y más valiosa de la sociedad española, era lo que decía, regentada por María de Maeztu, como dijo. En estos años, Gustavo exponía sus obras en Londres, París, Ámsterdam y preparaba un enorme tríptico para presentarlo en el tercer Congreso de Estudios Vascos. Tierra Vasca, Lírica y Religión, ese fue el trabajo. Hoy está en Guernica, en la sede de Juntas Generales de Vizcaya. Ya en 1935 le ofrecieron también pintar las paredes del gran salón, a Gustavo, claro, las paredes del gran salón de sesiones del Palacio de la Diputación de Pamplona, llamado hoy el Palacio de Navarra. Para documentarse, recorrió la provincia entera y conoció la ciudad de Estella, donde se asentó ese verano en julio de 1936. Y ya se quedaron Gustavo y su madre definitivamente viviendo en esa ciudad interesante y tranquila. Dejaron Bilbao y se asentaron en Estella. Ramiro, en los años de la Segunda República, fundó la conversadora Acción Española junto con el Marqués de Quintanar, y fue su líder espiritual. 2 años después, en 1934, publicó también Ramiro su obra Defensa de la Hispanidad. Y se sentía cada vez más perseguido. Al final de julio de 1936, conocedores de la fecha del pronunciamiento militar, muchos compañeros de Ramiro se marcharon de Madrid, pero él inesperadamente se quedó. Y 12 días después le encarcelaron. El 7 de noviembre de 1936 fue asesinado junto con Ramiro Ledesma Ramos. Planteamiento, lo deducís, Ramiro estaba ya muy orientado hacia las derechas en ese momento, claro. Gustavo, en los años de la Segunda República, con 44 años, se animó a retomar la estampación y presentó 25 autolitografías en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y en 1933 le encargaron la decoración mural al óleo de la parte superior del edificio de Correos y Telégrafos de Bilbao. Durante los años de guerra, Gustavo y su madre se instalaron de momento en la preciosa Casa Blanca de Estella. María fue de Francia a Madrid en julio del 36 para hacerse cargo de su residencia, la residencia de señoritas, pero le cesaron como directora. Se fue a Buenos Aires para impartir un ciclo de conferencias con verdadero éxito. Le dieron una cátedra en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires hasta que volviera a España. No volvió. Murió en 1946 en Buenos Aires. Gustavo murió en Estella después de la guerra. Y Miguel también murió pues, un poquitín más tarde, en 1945. Y finalmente, Ángela, mi abuela, con 80 años, fue la última de los hermanos que falleció en 1957 porque, decía ella, porque ya nada tenía que hacer. Y de esa manera terminaron la familia Maeztu con mucho disgusto. Nada más. Muchas gracias. No se puede ver esto, una fotografía no se puede, no. Una foto no se puede ver, ¿no? No. ¿Sí? ¿Sí? La fotografía que María José quiere mostrar es la que va a ser la portada del libro que ha pasado ya las pruebas de imprenta
que estaban a cargo de Estíbaliz y de Íñigo y que se le ha enviado a los socios con inmediatez. Bueno, como están viendo ustedes, la tarde va a resultar memorable por la altura intelectual y de las dos excelsas damas de la cultura que nos acompañan. María José ha demostrado ser una auténtica autoridad en todo lo que se relaciona con la familia Maeztu, su familia. Naturalmente, quien quiera saber algo de la familia Maeztu tiene que hablar o comunicarse con María José. Y ahora, para contestar a la nueva socia de número, María José Lastagaray, tiene la palabra la reconocida y magnífica historiadora Estíbaliz Ruiz de Azúa. Esto ya. Señor don Francisco Javier Olacitegui Arrieta, delegado en corte de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, amigos de la Vascongada y de la Matritense, señoras y señores. Hoy es un día grande para la Real Sociedad Vascongada, porque siempre lo son los días en que se celebran investiduras de socios de número en esta institución centenaria. Hoy, además, es un día, si cabe, más especial porque ingresa una mujer, María José Lastagaray Rofales, y eso, a mi modo de ver, añade al acto un matiz significativo porque todavía es muy reducido el número de amigas de número en esta delegación. Creo que fui yo misma la primera mujer que leyó su lección de ingreso en la delegación, y eso ocurrió en 1995 en este mismo escenario, en una ceremonia presidida entonces por el delegado Pablo Beltrán de Heredia y con Vicente Palacio Atar, catedrático de la Universidad Complutense, encargado de mi recepción. Mi gratitud inmensa a la Matritense por cedernos entonces y ahora y tantas veces este marco maravilloso para nuestros eventos. Y a Palacio Atar y Beltrán de Heredia, dos ilustres amigos ya fallecidos, pero cuyo recuerdo permanece vivo entre nosotros. Desde mi ingreso han pasado pues 27 años, y en todo este tiempo, si no me fallan mis datos, solo dos mujeres, con María José 3, han dictado las pertinentes lecciones de ingreso como amigas de número en esta delegación. El ingreso de María José Lastagaray se programó ya en el otoño del 2020. En noviembre de ese año entregué mi escrito de recepción, que es el que acompaña a la lección en la publicación. No he querido corregirlo para no retrasar más la edición, y el comienzo de aquel texto refleja el estado de mi ánimo en pleno confinamiento. Lo que allí escribí no se ha cumplido en absoluto. Estamos muy lejos de alcanzar la solidaridad, fraternidad, dignidad de todas las personas y cuidado del medio ambiente que predije entonces como salida de la pandemia. Quiero creer, sin embargo, que esta meta se alcanzará algún día. Lo que sí ha llegado felizmente es la admisión de la doctora Lastagaray como amiga de número en la Vascongada. María Josefa Lastagaray Rofales nació en Santoña, Cantabria, la tierra de los Rofales, en la que se asentó Ángela de Maeztu y Whitney a raíz de su matrimonio en 1918 con un capitán de la Marina Mercante, como se ha dicho, Ángel Rofales de la Fuente. De esa unión nació una hija, María Asunción, la madre de la recipiendaria, fiel transmisora de la memoria de los Maeztu a la generación siguiente y fuente oral privilegiada en los trabajos de María José sobre sus antepasados. María José realizó sus estudios primarios y de bachillerato en el Colegio Alemán y en el de Jesús María, centros ambos establecidos en la capital vizcaína. Tras su matrimonio, en 1969, se trasladó a Madrid y fue madre de 3 hijos. Es entonces, ya casada, cuando completó su formación académica. Graduada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, especialidad en Decoración, en 1979. Diplomada en Profesorado de Educación General Básica, especialidad en Ciencias Humanas, en 1982. Licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid en 1988. Tal carrera discente ya nos revela unas cualidades innegables en María José: coraje, valentía, afán de superación, interés por cursar unos estudios universitarios,
sin que todo esto supusiera menoscabar su dedicación a la vida familiar. El tramo final de su formación, el doctorado, lo realizó también en la Universidad Autónoma de Madrid, una vez fallecido el marido. Defendió su tesis doctoral, Los Maeztu, una familia de intelectuales y artistas, en el año 2010 en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de esa universidad, bajo la dirección de la profesora doctora Pilar de Miguel Egea. Obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Esa tesis fue la primera aproximación documentada que la doctora Lastagaray hacía a la generación de los Maeztu a la que perteneció su abuela Ángela, los 5 hermanos nacidos de la unión de María de Manuel de Maeztu y Rodríguez y de Juana Whitney Donne, de los que 3 de ellos, Ramiro, María y Gustavo, alcanzaron notoriedad, como es bien sabido, en la vida intelectual, periodística, educativa y artística de la España de su tiempo. Y a ellos precisamente ha dedicado María José los 3 trabajos que ha publicado a partir de esa investigación primera. Son estos: Ramiro de Maeztu Whitney, un perfil biográfico en Ramiro de Maeztu, Crónicas de la Gran Guerra, Inglaterra en armas y otras visitas al frente, Madrid, 2014. El texto de María José enriquece el conocimiento que ya se tenía de su tío abuelo Ramiro gracias a algunos documentos y fotografías procedentes del archivo familiar. El núcleo de este libro está formado por las colaboraciones escritas por Ramiro de Maeztu en sus visitas al frente entre julio de 1916 y enero de 1919 y publicadas, algunas de ellas en forma de libro por el propio autor en 1916 y las restantes por el periódico madrileño La Correspondencia de España. María de Maeztu Whitney, una vida entre la pedagogía y el feminismo. Madrid, 2015. El título del libro anticipa ya los 2 grandes temas que absorbieron la atención de María a lo largo de su vida, la educación en general y la de la mujer en particular. De la formación de María de Maeztu, magisterio, universidad, cursos de formación en el extranjero, de su trayectoria profesional y cultural, nos habla con mucho detalle María José Lastagaray en su libro. Gustavo de Maeztu, pintor y escritor, en su entorno familiar y social, la tercera de las obras de María José, se publicó como número monográfico en Cuadernos de Arte e Iconografía de la Fundación Universitaria Española en Madrid en 2017. Es este el trabajo en el que María José ha podido volcar todo su saber derivado de su propia formación en historia y teoría del arte. Uno de los grandes méritos de este libro es la espléndida colección de pinturas de Gustavo de Maeztu que ofrece a lo largo de esas páginas. En su lección de ingreso, María José ha vuelto a la familia Maeztu, pero ha tenido el gran acierto de incorporar a su estudio las figuras de la madre, doña Juana Whitney, mujer sin duda alguna extraordinaria, y de los 2 hijos menos conocidos, Ángela y Miguel. Aquella familia fue, como creo que se ha dicho, excepcional. Y lo fue, desde luego, por la gran valía de todos sus miembros, de los conocidos y de los que no lo son tanto. Indalecio Prieto, que conoció a todos ellos, dijo de Ángela que era la más inteligente, la más abnegada, la más modesta de los 5 hermanos, la única entre ellos refractaria al exhibicionismo, la Cenicienta. Las palabras que Prieto dedicó a doña Juana fueron también muy elogiosas. Una señora que conservaba rasgos de singular belleza, a quien su marido, un alavés, no dejó bienes de fortuna, sintió que se ahogaba en Vitoria y marchó a la capital vizcaína ansiosa de abrirse paso. ¡Qué heroísmo el suyo! ¡Qué maravillosa energía! Pero aquella familia resultó también excepcional, porque su caso se apartó de la regla general aplicable a las familias de su clase en la España de la Restauración. Ese alejamiento de los Maeztu del modelo de familia imperante en aquel tiempo se produjo al menos por 3 motivos. De entrada, entre los progenitores no había mediado un contrato matrimonial. Su unión se basó exclusivamente en el amor que se profesaron desde que se conocieron en París, ella con 16 años y él, estudiante de ingeniería, con 22.
Juntos viajaron a España en 1873, cuando se acababa de proclamar por primera vez la República tras el fracaso de la monarquía de Amadeo de Saboya. En ese año de 1873 se vivía también en España, y el País Vasco y Navarra fueron escenarios principales, otra guerra carlista. Todo ello terminó, como se sabe, con la restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, en diciembre de 1874, y la derrota de los carlistas en 1876. El objetivo de Manuel y de Juana al entrar en España fue conocer en principio el pueblo de Maeztu, en Álava, pero acabaron fijando su residencia en Vitoria, y aquí nacieron los 5 hijos de la pareja. Otras 2 circunstancias hicieron de aquella unión irregular algo excepcional. Una, la ausencia, como se ha dicho, muy frecuente del cabeza del hogar familiar por sus estancias prolongadas en Cuba con el fin de atender a sus ingenios azucareros. La mujer, en cambio, se quedó en Vitoria con los hijos. No estaba obligada a seguir al marido si éste fijaba su residencia en el extranjero o en ultramar. Ausente, el cabeza de familia, fue la esposa la que tuvo que asumir prácticamente la dirección de aquel hogar. Creo que el retrato que José María Salaverría hizo de los Baroja se puede aplicar también a los Maeztu. Decía Salaverría: es verdad, los Baroja son plurales, y cierto es que no puede considerárseles aisladamente, sino como un conjunto armónico familiar. Los Baroja han constituido siempre una familia apretada y en cierto modo indivisible, en la que cada uno contiene algo de personal y todos al mismo tiempo aportan al común cuanto poseen. Y como supremo representante de esa idea de comunidad, allí el padre. Cierra de comillas. A mi modo de ver, solo este final de Salaverría es lo que debemos alterar en el caso de los Maeztu. En esta familia, como se ha dicho, no fue el padre, sino la madre, la que presidió casi siempre la comunidad familiar. La segunda circunstancia que explica la excepcionalidad de los Maeztu reside en el soporte económico de la familia, un soporte económico que había sido suficiente para llevar un tren de vida acomodado, propio de una clase acomodada. Ese soporte económico se vino abajo por el fracaso del negocio cubano. Correspondió entonces a la madre buscar un trabajo remunerado con el que poder sacar a la familia adelante. Entonces fue, en los primeros años 1890, cuando doña Juana decidió dejar Vitoria, establecerse en Bilbao con sus 5 hijos y demostrar a todo el mundo que era una mujer inteligente, capaz de adaptarse a las circunstancias más adversas. La elección resultó muy acertada. Bilbao estaba experimentando por ese tiempo un aumento muy acusado de su población. Pasó de los 28.278 habitantes empadronados en 1871 a los 83.306 censados en 1900. Crecimiento tan fabuloso se debió, como se sabe, a un proceso de modernización económica. Exportación minera, industria siderúrgica, construcción naval, mejora de las infraestructuras ferroviarias, la gran obra del puerto exterior, desarrollo de la banca, desarrollo de un número elevado de sociedades mercantiles. Un proceso de modernización por el que Vizcaya irrumpió en la historia contemporánea de España. A Madrid y a Barcelona vino a sumarse Bilbao como nuevo polo de atracción económica para la población del resto del país. Por entonces conoció también Bilbao y el País Vasco en general un formidable movimiento que sentó las bases de su desarrollo cultural. Escuelas municipales, centros de enseñanza secundaria, colegios de educación para señoritas, como el de la doña Juana, en la Escuela de Ingenieros, Universidad de Deusto, nuevos periódicos y revistas, la Gaceta del Norte, El Liberal, en 1901, la revista La Lucha de Clases, en 1894, la prestigiosa revista Hermes saldría también en Bilbao unos años más tarde, en 1917. Teatros y alguna sala de cine, una nómina notable de escritores que se expresaron en castellano y en euskera, pintores, arquitectos, eruditos e investigadores, músicos, todos ellos, ha escrito Juan Pablo Puffi, de valía casi siempre estimable y en muchos casos indiscutible. En ese Bilbao
próspero y moderno, se estableció la familia Maeztu y en él alcanzó doña Juana lo que buscaba, sacar adelante a su numerosa prole. En Bilbao publicó Ramiro su primer artículo en septiembre de 1894 en El Porvenir Vascongado, como ha recordado María José. En Bilbao fue donde María comenzó su carrera docente, regentando una escuela en el barrio de las Cortes, y fue también en la capital vizcaína donde pronunció su primera conferencia, que llevó por título, como se ha dicho, En defensa de la mujer. En la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao empezó Gustavo su carrera como pintor, y ahí también, en Bilbao, fue donde en 1905, con 18 años de edad, participó en la primera exposición de arte moderno. Los recursos económicos de la familia provinieron, como se ha dicho, de la colegio, del centro de enseñanza, de la academia que fundó doña Juana y en la que colaboró activamente su hija Ángela como profesora. El arraigo de doña Juana en la sociedad bilbaína fue muy notable. Baste un ejemplo para ponerlo de manifiesto. Se trata de una actividad suya poco conocida, pero que últimamente está siendo divulgada por el periódico municipal Bilbao. En 1922 se constituyó la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Bilbao. 3 años más tarde, en 1925, era elegida doña Juana Whitney como presidenta de esa asociación. Y ahí estuvo por lo menos hasta 1930, desarrollando una actividad intensa y muy eficaz. Creo, María José, que tienes ante ti un nuevo reto, hacer la biografía de tu bisabuela, doña Juana. El esfuerzo merecerá sin duda alguna la pena. Estoy absolutamente Y en ese empeño de hacer la biografía de doña Juana, te puede ayudar, creo, y creo que lo haría muy bien, tu hermana Asunción, que lamento que no esté aquí presente para oírlo directamente. Se lo transmitirá su hijo, que sí está entre nosotros. Termino ya con una vuelta al principio. La Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, y en su nombre la delegación en corte, se complacen en recibir como amiga de número a María Josefa Lastagaray Rosales, descendiente de aquellos hermanos Maeztu a los que ha estudiado con mucho interés en sus trabajos y particularmente en esta lección de ingreso. María José cumple con creces los requisitos que se exigen para ser socia y miembro de pleno derecho en esta sociedad. Para mí supone sin duda un honor y una gran satisfacción acompañarla en este momento. Y todos los amigos nos podemos sentir igualmente satisfechos y felicitarnos por su ingreso como amiga de número, en la seguridad de que el buen hacer de la doctora Lastagaray, ya demostrado sobradamente en su etapa de amiga supernumeraria, resultará muy provechoso para esta sociedad vascongada. Nada más, muchas gracias. Aquí. Digo, vamos, yo estoy absolutamente emocionada. Estíbaliz, por favor. Ya lo sé que es así. Los planteamientos son así, pero bueno, pues me ha emocionado. Y me parece que, bueno, pues que no puede ser verdad todas esas cosas, porque ya se me han pasado y se me olvidan. En fin. Estas espontaneidades son las mejores. Sí. María José, Estíbaliz, os agradecemos de la manera más entusiasta que pueda ser estas aportaciones de tan altísimo nivel intelectual. Eskerrik asko, muchas gracias. Habiéndose cerciorado esta Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que doña María José Lastagaray cumple con los requisitos exigidos por nuestros estatutos y constatando su voluntad y compromiso de cumplir fiel y lealmente con los fines y propósitos de aquella, así como los tales estatutos y acuerdos, y superado asimismo el deber de su aportación creativa e investigadora al acervo ideológico de la Vascongada, con la presente elección de ingreso, procede a su proclamación como amiga de número. Al recibirle como amiga de número, le encarezco y requiero no solo a no olvidar, sino también a practicar los principios y el talante que, durante generaciones, ha animado a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Lo hago
recordando textualmente las propias palabras del discurso preliminar, pensadas y sentidas en el bien de Euskal Herria. No basta en adelante el ser buen amigo, bueno padre familia y buenos republicanos. La profesión que abrazamos hoy nos constituye en mayores obligaciones. Hasta aquí podíamos ser solamente nuestros. Ahora debemos ser todos del público. El bien y la utilidad de éste han de ser los polos sobre los que giren nuestros discursos y el blanco al que han de dirigir nuestras operaciones. El infundir a nuestros conciudadanos un amor grande a la virtud y a la verdadera sabiduría, y un odio mortal al vicio y a la ignorancia, y el procurar todas las ventajas imaginables al país vascongado, este es nuestro instituto. Pero que no solo debemos profesarle especulativamente, sino con la práctica y el ejemplo. El empeño es arduo, sin duda alguna, pero el heroico celo con que habéis entrado en él os hará fácil. No desistáis, pues, de él, amigos míos. Amad vuestro patrio suelo, amad vuestra recíproca gloria, amad al hombre, y, en fin, mostraos dignos amigos del país y dignos amigos de la humanidad entera. En la seguridad de que a tales principios ajustará sus conductas, queda proclamada como amiga de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, incardinado en la delegación en corte. En testimonio de este acuerdo, recibirá la condición de insignia, el Irurak Bat y la medalla correspondiente. No, nada más que verdaderamente me emociona semejante planteamiento, que una servidora pensaba que iba a ser un poquitín más desconocida, pues que tenga tantísimas posibilidades importantes y bueno, pues me parece que tengo una grandísima suerte de estar en esta sociedad y convertir y bueno, confirmar con vosotros y mantenernos juntos en este planteamiento y bueno, pues y sobre todo como he traído 2 hijas, pues también las 2 hijas estarán sorprendidas de todo este planteamiento, bueno, pero que lo sepáis y que lo vayáis diciendo al resto de la familia y que bueno, que os agradezco muchísimo. Estíbaliz la primera, qué planteamiento tan fantástico. Planteamiento tuyo fantástico, ¿eh? Lo que va. Yo no sé si será verdad, casi me parece que es casi mentira. No, es una broma, ¿no? Pero bueno, pues agradecida a todos vosotros y a toda la sociedad vascongada y bueno, muchas gracias. Eskerrik asko, berriz, muchas gracias a todos. Recordar que el próximo día 7 celebraremos la 5ª conferencia sobre el mundo de Magallanes y el Cano. Llegan a Madeira, será una conferencia muy interesante pronunciada por el almirante Javier Rodríguez Garat. Eskerrik asko.